Hola, mi nombre es Patricio. Para los que no me conocen todavía, y nosotros lo que estamos haciendo es enseñando la palabra de Dios a toda persona que quiere aprender de ella. Comenzamos un tiempo atrás con la lección Dios estaba despertando a los hijos de Dios, y de ahí hemos ido avanzando hasta el día de hoy, enseñando acerca de lo que la Escritura enseña acerca de ir creciendo, y lo importante que nosotros tenemos que ir cada día a las Escrituras para ir viendo lo que Dios nos va enseñando. La semana pasada terminamos con Enséñanos a orar. Vimos, digamos, en cuatro, no en cuatro lecciones, sino que en 4 etapas vimos Enséñanos a orar. Vamos a ver, ojalá que esto no sea igual, pero lo importante es que usted aprenda. Independiente de que nos demoremos, lo importante es que usted aprenda. Y para eso es lo que estamos haciendo estos videos. Hoy día nos toca el tema la comunicación con el Espíritu Santo. Y para eso les invito a ir al versículo que es el que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y ese es 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. La Biblia dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Voy a repetirlo de nuevo. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Si se dan cuenta, en el versículo está, si se puede decir, distribuida lo que hace cada uno de la Trinidad, cada persona de la Trinidad lo que hace. El Señor Jesucristo, ¿qué hace? Su gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. En base a la gracia, porque el Señor Jesucristo fue el que murió por nosotros, nosotros somos salvos por gracia, no por méritos que nosotros tengamos o obras en cuestión. El amor de Dios, el Padre nos ama tanto que Él dio a su Hijo por amor, y Él siempre nos está mostrando el amor en las Escrituras. Y el Espíritu Santo es lo que se encarga desde la comunión, o sea, de que cada hijo de Dios esté en comunión con Él. ¿Para qué? Para hacer todo lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Y eso un poco vamos a ir desgranando el día de hoy, ¿ya? Primero vamos a ir a la introducción. Dice, vamos a definir comunión. Comunión viene del griego koinonia, que significa asociación, participación, compañerismo, compartir algo, etc. En el Nuevo Testamento, la koinonia o la comunión se expresa en el concepto de participación conjunta en experiencias como. Lo explico de nuevo. La definición de comunión es del griego koinonia, que significa asociación, participación, compañerismo, compartir algo. El término en el Nuevo Testamento se usa para expresar el concepto de participación conjuntas en experiencias como: 1. Vamos a ver. Compartir el Evangelio. Filipenses capítulo 1, versículo 5. La Biblia dice lo siguiente en Filipenses capítulo 1, versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual, estaba en Colosenses, me equivoqué. Filipenses capítulo 1,
versículo 5. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. En el Evangelio existe esta comunión. Es como, la comunión es como tener todos en algo en común. Todo esto está en común. Y eso es lo que tenían ellos. El Evangelio era algo que lo compartían. Porque fundamentalmente la gente estaba preparada para hacerlo. Hoy en día mucha gente no tiene idea de lo que es el Evangelio. Y cada persona explica el Evangelio a su forma y a lo que cree o a lo que le enseñaron, o esos cursos que dan de 1 mes o 2 meses. Otros simplemente toman cualquier cosa y empiezan a hablar y nadie entiende nada. El Evangelio es uno solo y está explicado muy claramente en 1 Corintios. Y uno tiene que ir ahí y averiguar bien. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Ahí está explicado lo que es el Evangelio. Y uno tiene que empezar de ahí, desgranar, ir mostrando cada parte. Porque el Evangelio se divide en 3 partes. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esas 3 partes, una vez que uno lo puede explicar a través de la Escritura, la persona va a entender el Evangelio. Y luego se le lleva a una decisión. Y la decisión es invocar el nombre. Y ahí uno lo explica simplemente en Romanos capítulo 10. Ya, pero eso ya un poco lo vimos. Y lo que estamos ahora viendo es la comunión con el Espíritu Santo. La comunión, como dije, aquí se expresa en el compartir el Evangelio, en Filipenses 1:5 que lo vimos. También en una relación íntima con Dios. Miren, vamos a 1 de Juan. Me voy para arriba, acá. 1 de Juan, estoy al revés. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 13. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 13. Dice así la Biblia. Voy a leer del 1 para que más o menos tengan un contexto. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión, el Espíritu Santo se encarga de que usted y yo tengamos comunión con el Padre. Las personas normales, o digámoslo así, naturales, no pueden tener comunión con Dios. No pueden, porque para tener comunión con el Padre tienen que tener al Espíritu Santo, porque Él es el que se encarga de la comunión. Vamos viendo la cosa, que no es como al lote. La gente piensa que ellos pueden rezarle a Dios y que Dios los escucha. No es así. La comunión que uno tiene con el Padre es porque el Espíritu Santo se encarga de esa comunión. ¿Ya? Veamos la comunión con el Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Recuerda que Juan decía que teníamos comunión con el Padre y con el Señor Jesucristo.
aquí la Biblia nos dice que tenemos comunión. ¿Con quién? Con su Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Señor. ¿Y quién se encarga de la comunión? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace tener comunión con el Hijo. ¿Cómo puedo tener yo comunión con el Señor Jesucristo? Buena pregunta. La comunión se consigue también a través de la comunicación. Y el Señor Jesucristo nos dejó todo lo que Él hizo en la tierra, lo dejó escrito para que nosotros sigamos sus pisadas. Y el Espíritu Santo nos va a mostrar todo lo que Él hizo para que nosotros tengamos esa comunión con Él, para que compartamos lo que Él hizo, para que participemos de lo que Él hizo. ¿Me entiende? Cuando usted, cuando yo estamos estudiando las Escrituras y vemos lo que hizo el Señor Jesucristo, la justicia que hizo, cómo Él habló a la gente, cómo Él se comportó, cómo habló, etc. Todo lo que Él hizo en la tierra, nosotros al ir aprendiendo todas esas cosas, nosotros somos participantes de lo que Él hizo, por lo tanto tenemos comunión. ¿Y quién nos enseña eso? El Espíritu Santo, porque Él es el encargado de la comunión, ¿ya? Y tenemos comunión con el Espíritu Santo, que es lo que vimos, y lo vamos a leer nuevamente, que es el versículo base, donde lo vamos a estar viendo, que es 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Eso es lo importante en esto. Nosotros vamos a tener comunión con el Espíritu Santo todos los días, porque Él quiere todos los días tener esta comunión con nosotros. El problema es que nosotros muchas veces no la queremos tener, ¿ya? La versión Casiodoro de Reina o Biblia del Oso cambia la palabra comunión por comunicación, que yo creo que va más por ese lado que por comunión, pero vamos a tomarlo igual. Dice, hoy veremos estas palabras con la importancia de estar comunicado con el Espíritu Santo, para tener una buena comunión con Él. Porque teniendo una buena comunicación con el Espíritu Santo voy a tener una buena comunión con Él. ¿Cómo se logra eso? Vamos a ver el primer punto. Dice, 1. Si tengo una buena comunicación con el Espíritu Santo, podré entender las Escrituras. Nuevamente lo voy a repetir. Si tengo una buena comunicación con el Espíritu Santo, podré entender las Escrituras. A nosotros en particular, y antes de entrar acá, nadie nos enseñó a tener comunión con el Espíritu Santo. Nadie nos explicó cómo hacerlo. Nadie nos dijo qué teníamos que hacer. Porque las iglesias no enseñan generalmente estas cosas. No lo sé por qué. O no lo saben, o siguen simplemente doctrinas que han sido traspasadas de una generación a otra generación. Pero generalmente la Escritura no se enseña, y la Biblia explica acerca de la comunión, pero yo poco o nada he oído acerca en todo el tiempo que llevo de la comunión o de la comunicación. Mucha gente tiene, en un cierto sentido, una mala enseñanza también acerca de la comunión o la comunicación con el Espíritu Santo. Algunas personas creen que cuando el Espíritu Santo está en él, empiezan a saltar o a hacer cosas por el estilo, o a hablar en lenguas extrañas, y que eso es tener comunión con el Espíritu, y eso no es tener comunión. Y muchas personas los creen y piensan que es así. Los más fundamentalistas al Espíritu Santo lo opacan y lo ponen casi, no hablan con él,
no tienen comunión con Él, no conversan con Él, no hay ningún tipo de comunicación. Y el Espíritu Santo pasa a ser como nada. No tiene ninguna preponderancia en la iglesia el Espíritu Santo. Porque la gente piensa que puede entender la Biblia por su capacidad intelectual. Y es por eso que muchas veces en las iglesias lo que más se busca son personas profesionales. Y hoy en día, si ustedes se dan cuenta, la sociedad no acepta que la gente común y silvestre, como diríamos nosotros, pueda explicar las Escrituras, porque este tipo no sabe nada, no es un profesional, no es alguien capacitado para entender las Escrituras, porque para eso tienen que tener una profesión, y todo lo radican en eso, como que si eso es lo importante, como que si la persona no tiene una profesión, no es nada. ¿Y sabe de qué me acordé? Los gringos tenían mucho esa forma de decir: si tú no tienes esto, o si tú no eres esto, no eres nadie, no eres nada. Y no es así. Pedro era un simple pescador, y él enseñó las Escrituras. De hecho, escribió la primera y segunda de Pedro. El más docto en la Escritura es Pablo. Juan también era pescador. Y si usted se remite a la Escritura completa, la mayoría no eran gente docta. Hay algunos que sí. Pero para Dios no era lo importante. Lo importante era que el Espíritu Santo los usara. Y hoy en día eso como que no tiene importancia, sino que se está buscando gente que tenga conocimiento humano, tenga títulos para poder enseñar las Escrituras. Y no tiene ningún sentido. Mire, veamos. Veamos el punto que dice como un paréntesis. Dice: si tengo una buena comunicación con el Espíritu Santo, podré entender las Escrituras. ¿Ya? Letra A. Tenemos que orar al Espíritu Santo para que nos enseñe las Escrituras. A usted le enseñaron, yo creo que las personas nuevas no tienen idea, pero los antiguos, nadie nos enseñó a orar al Espíritu Santo. La semana pasada terminamos lo que es enséñanos a orar. Ese tipo de oración es a las cosas que, digámoslo así, son cosas necesarias para mí. Y ahí Cristo hace una estructura de cómo esa oración que va dirigida al Padre. Pero en cuanto a lo que es la Escritura, la Biblia, lo que me enseña es que yo tengo que comunicarme con el Espíritu Santo para poder entender, porque Él es el maestro, Él es el que me va a enseñar las Escrituras. Si no, usted no tiene comunicación con el Espíritu Santo, no va a entender nada. Y lo único que va a hacer es una grabadora que va a decir lo mismo que dicen los demás. Y es así como usted va a encontrar en las iglesias muchas grabadoras, mucha gente que no entiende la Biblia, pero repite lo que los otros dicen, porque ellos no pueden entender, porque no tienen comunicación con el Espíritu Santo. Mire, como dije, lo primero, la letra A, tenemos que orar al Espíritu Santo para que nos enseñe las Escrituras. Número 1, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el otro consolador. Miren, vamos a Juan. El libro de Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 16. Algo importante que aquí dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Mire, dice el Señor Jesucristo que Él va a rogar al Padre, hablándole a judíos, porque el libro de Juan, Lucas, Marcos y Mateo fundamentalmente son libros escritos a judíos, que nosotros sacamos enseñanza, pero son escritos a judíos. ¿Ya? Y la Biblia dice que el Consolador, ¿por qué
utiliza el Señor Jesucristo esta palabra, consolador, el que consuela, porque Él iba a tomar el rol que tenía el Señor Jesucristo cuando estaba con los discípulos. El que consolaba a la gente, a Israel, o a la gente que venía al Señor Jesucristo, era Él. Y el que consolaba a los discípulos, era Él. Ahora ese rol lo tiene el Espíritu Santo. En ese momento todavía no, porque Él dice, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará futuro, porque todavía el Señor Jesucristo estaba en la tierra, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Con esto también voy a abrir un paréntesis, que no tiene un poco relación con la lección, pero lo voy a abrir. Mucha gente enseña como doctrina que el Espíritu Santo es el que se opone al anticristo o al hombre de pecado para que se manifieste, y que cuando el Espíritu Santo sea retirado de la tierra se va a manifestar. Eso no es verdad. Y aquí el Señor Jesucristo lo muestra. Dice, hablándole a judíos, recuerden, el versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo va a estar con la iglesia. Se va a la iglesia, el Espíritu Santo sigue aquí, porque en el periodo de tribulación que viene posteriormente, el Espíritu Santo va a estar fundamentalmente para aquellas personas que se van a salvar, porque en ese periodo también se va a salvar gente. Y posterior a eso viene también un periodo donde va a estar el Señor Jesucristo reinando, y de eso después, de esos 1000 años, también se va a predicar el Evangelio, y el Espíritu Santo va a estar predicando el Evangelio, porque Él es el que está acá para que convenza a la gente de pecado. ¿Me entiende? Él es el que hace ese trabajo, y Él lo va a hacer hasta el último. Ya cuando se han llevado todas las últimas personas, Él se va a ir. Pero Él va a estar con los judíos hasta el último. Y es una cosa que nos muestra que una doctrina la sacan yo no sé de dónde. Pero esto lo aclara muy, digamos, valga la redundancia, claramente lo muestra el Señor Jesucristo aquí. Sigamos. Dice 2. El Espíritu de verdad. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad. Juan 14, 17. Vamos a ir allá. Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Perdón, antes de eso, el Consolador, tenía otros versículos, en el mismo Juan 16, 7. Después vamos a pasar al Espíritu de verdad. Juan 6, 17, 16, 7. Dice, si me conocéis, también mi Padre conocerá. Perdón. Es 16, 7. Ahí está el 14. Capítulo 16, versículo 7 de Juan 14. Por eso me parecía raro. Dice, pero yo os digo la verdad. Perdón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Eso significa que el Espíritu Santo lo va a enviar, o en ese tiempo estaba el Señor Jesucristo, cuando Él se iba a ir, Él iba a enviar al Espíritu Santo, ¿ya? Él lo iba a enviar.
¿Cuándo lo envía? Buena pregunta. ¿Cuándo envía? Mire, antes de eso vamos a Juan 15, 26. Juan 15, 26. Dice así la Biblia. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El Consolador iba a venir a dar testimonio del Señor Jesucristo. Perdón, chiquillo. Estoy resfriado por eso. Dice, él iba a venir a dar testimonio del Señor Jesucristo. ¿Ya? Lo iba a enviar el Consolador, dice, al quien yo os enviaré del Padre. El Espíritu Santo estaba con el Padre y el Señor Jesucristo lo iba a enviar. Una vez que Él se fuera, lo iba a enviar. ¿Cuándo el Señor Jesucristo envía al Espíritu Santo? Para eso tenemos que ir al libro de los Hechos. Primero vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1. Versículo 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dice que una vez que él le dijo, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos que recibiréis poder. No significa que ellos iban a tener poderes especiales, iban a convertir, no, iban a recibir autoridad. ¿Recuerdan lo que le decía la gente al Señor Jesucristo? Que Él, cuando enseñaba con autoridad, no como los fariseos y los escribas. Él enseñaba con autoridad. Y eso es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo, que cuando viniera el Espíritu Santo, ellos iban a tener poder, iban a tener autoridad. La autoridad dada por el Señor Jesucristo, para que nosotros, en ese tiempo los discípulos, fueran testigos de llevar el Evangelio a toda criatura en ese tiempo. Y Él no iba a dar la autoridad. Todavía el Espíritu Santo no está. Vamos a ver ahora cuando el Espíritu Santo aparece en las vidas de los discípulos. Capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Recuerdan? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es aquí donde aparece el Espíritu Santo en la vida de los discípulos. En el día de Pentecostés, una fiesta importante para los judíos, que era una fiesta de liberación, donde todo aquel que tenía deuda era liberado de aquellas deudas, fuera cual fuera. Y aquí es donde aparece el Espíritu Santo en las vidas de ellos. O sea, donde viene a tomar posesión del cuerpo de ellos, o sea, viene a estar dentro de ellos. ¿Y qué dice? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Mucha gente interpreta esto como si la gente empezara a hablar en lenguas extrañas, como cosas incomprensibles. No,
En ese tiempo, si usted sigue leyendo, había mucha gente. Mire, se lo voy a leer para que usted pueda entenderlo. Versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Habían judíos que venían de todas las naciones donde habían sido llevados, ¿ya? Por lo tanto, esos judíos hablaban el idioma de aquellas naciones. Mire, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Los judíos que estaban ahí, la mayoría, aun cuando algunos entendían el hebreo o el arameo, mejor dicho, la mayoría hablaba o griego o las lenguas donde habían sido enviados. El griego en ese tiempo era como el inglés en la actualidad. Era la lengua conocida por todos. Y muchos de ellos venían de otros lados. Mire, para que vean, el versículo 7 dice, vamos a ir leyendo, versículo 7, vamos a leer hasta el 10 más o menos. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y no era el hebreo. Ellos no habían nacido en Judea. Ellos habían nacido en otro país. Dice, aquí empieza a decir las naciones a las que ellos pertenecían. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos que aquí residen tanto judíos como prosélitos. O sea, si usted se da cuenta, la gran cantidad de personas que habían ahí no eran nacidos ahí. Habían unos pocos que eran de Judea, pero los otros todos venían hasta de África y más allá de África. Por lo tanto, el idioma que ellos hablaban era dependiente del lugar donde venían. Ellos tenían su raíz judía, pero tenían su lengua nativa, si se puede decirlo así, donde habían nacido, como ellos dicen. Y los discípulos empezaron a hablar en el idioma de cada uno de ellos. Les hablaron el Evangelio en el idioma de cada uno de ellos. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo. En el versículo 4, que Él dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cada uno de los discípulos estaban hablando en diferentes lenguas, o mejor dicho, en diferentes idiomas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando usted tiene comunión con Él, y usted puede ir a otro país y quizás no saber el idioma, pero si tiene comunión, Él le puede hasta permitir compartir en el lenguaje de ellos o en el idioma de ellos, el Evangelio. ¿Por qué? Porque Él lo puede hacer. Pero hoy en día se ha restringido el Espíritu Santo y todo se basa simple y llanamente en la inteligencia del hombre. No, que yo sé, yo conozco, yo me sé muchos idiomas, yo tengo la capacidad. Ese es un don que da el Espíritu Santo también. La capacidad de aprender idiomas es un don que da el Espíritu Santo, que ojalá lo vamos a ver, pero más adelante. ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, el Consolador venía. En ese instante todavía no lo había enviado el Señor Jesucristo, pero lo envió en el momento indicado, que era en el día de Pentecostés, para que ellos fueran testigos. Recuerde lo que mismo dice el Señor Jesucristo en Hechos 1:8, me seréis testigos y recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigos. Y empezaron en Judea. Así que ya, vamos.
Número 2. El Espíritu de verdad. Vamos a Juan 14. Juan 14, versículo 17. Y aquí vamos a ver algo bien importante. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Explico de nuevo, el Espíritu de verdad, o leo de nuevo mejor, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si usted lee detenidamente este versículo, se va a dar cuenta de una cosa bien importante. El Señor Jesucristo le dice que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice porque no le ve, ni le conoce. No le ve, ni le conoce. ¿Ya? Dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Aquí todavía no venía el Espíritu Santo a morar en el cuerpo de ellos, pero el Espíritu Santo estaba con ellos. Por lo tanto, ellos veían al Espíritu Santo. El mundo no, pero ellos sí. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo, es muy posible, les abrió sus ojos para poder ver lo que otros no pueden ver. Ver el mundo espiritual, el cual para el mundo está cegado. No lo pueden ver. Hay muy poca gente que ve muertos, espíritus o otras cosas, o demonios, o etcétera. Pero a seres espirituales, de verdad, en este caso del Espíritu Santo, el mundo no lo puede ver. Pero los discípulos sí lo podían ver. Moraba con ellos y ellos lo conocían. Y eso me hace, ¿cómo se llama? Pensar cuando Pedro habla con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo le dice a Pedro, Pedro, vienen estas personas que yo las envié, anda con ellos. El Espíritu Santo estaba ahí y Pedro conversaba con él. El mundo no lo conoce, no lo puede ver, pero ellos sí podían verlo. El problema es que nosotros tampoco lo vemos. ¿Por qué? Porque no creemos. Porque fundamentalmente nuestros ojos, aun cuando se han sido abiertos, no están lo suficiente para ver más allá de nuestros ojos. Estamos viendo verdades, pero Dios un momento nos va a abrir bien los ojos para ver este reino espiritual que existe, para que nosotros confiemos. ¿Sabes de qué me acordé cuando mejor dicho, leí este versículo? De Giesi. Giesi era el siervo de un profeta llamado Eliseo. Giesi, en una ocasión, cuando donde vivía Eliseo estaba rodeado por tropas, creo que eran asirias, y Giesi ve a las tropas y con mucho miedo le dice a Eliseo, Señor, mira las tropas que nos tienen rodeados. Y Eliseo le dice a Dios que le abriera los ojos a Giesi para que viera que más estaban con ellos que los que estaban ahí. Y Dios le abrió los ojos a Giesi y él pudo ver en los montes la cantidad de ángeles, millones de ángeles
Giesi no podía ver, Eliseo sí. ¿Por qué? ¿Por qué Elías también podía hacerlo? Porque si usted analiza en el Antiguo Testamento, la gente sí tenía contacto con Dios visiblemente. Lo vemos con Abraham, él conversa con Dios, ve a los ángeles. Moisés tuvo contacto con Dios. Lo vimos con Eliseo, lo vemos con Elías y con muchos otros. Ellos tienen contacto. El mismo Pablo, cuando van en el naufragio, dice que el ángel de Jehová había estado con él la noche anterior y le había comunicado que ninguno de los de la barca iba a morir, que solamente iban a perder la embarcación, pero nadie iba a morir. Él vio. Pero nosotros no pasa nada, porque simple y llanamente no vemos eso, porque todavía nos falta creer como se tiene que creer, y todavía nos falta, y eso es algo que Dios a su tiempo nos abrirá más los ojos para ver, para que podamos ver realmente un reino que todavía no vemos, pero Él nos va a mostrar. Ya, sigamos. Dice que es el punto que estamos viendo, el Espíritu de verdad. Dice versículo 17, Juan 14, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Saben? En esta semana una persona me dijo, tú siempre piensas que tienes la verdad y no tienes toda la verdad. Y uno cuando le dicen eso tiende a cómo retroceder y decir, es verdad, no, sí, sé algunas cosas, pero no todo. Y eso es mentira. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de verdad está en nosotros. Él está en usted, Él está en mí. El Espíritu de verdad. Y Él nos va a revelar, lo vamos a ver más adelante, toda la verdad. Por lo tanto, cuando usted haga una opinión, ya que le digan, no, ¿tú crees decir toda la verdad? Sí, pues, porque el Espíritu de verdad está en mí. Por lo tanto, ¿qué te voy a decir? ¿La mentira? La verdad, pues, porque la verdad está en mí. Y tengo que contar la verdad, porque si no, me hago cómplice de la mentira. Y el Espíritu de verdad está, mire, vamos a Efesios, para que usted entienda una cosa bien importante. Efesios, capítulo 1, versículo 13. Dice en la Escritura así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de, ¿qué cosa? De verdad. Cuando se nos enseñó las Escrituras, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, recuerdan, el Evangelio, no los sistemas evangelísticos, sino el Evangelio, y habiendo creído en Él, ¿en quién? En el Señor Jesús, cuando usted, ¿qué hizo? Invocó el nombre del Señor Jesucristo. Cuando dice que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Usted confesó, creyó en el Señor Jesucristo, dice, fuisteis, ¿qué cosa? Sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El sello, en ese tiempo, para las personas que leían esto, lo entendían. Para nosotros, en la actualidad, el sello no es algo tan comprensible, el tener el sello del Espíritu Santo.
para la gente en ese tiempo sí lo sabían. ¿Por qué? Porque los reyes o toda persona que estaba en autoridad máxima, cuando escribía una carta, le ponía un sello, que era con una, no recuerdo bien, pero era algo que se pegaba muy bien en la carta, y eso no salía. El único que podía sacar ese sello era a quien le habían enviado la carta. Si alguno se atrevía a sacar el sello antes, esa persona simple y sencillamente moría. Por lo tanto, el sello era un sello de garantía de que iba a llegar a destino esa carta a la persona que se le había mandado. Y Pablo, mostrando esto para que la gente tuviera la garantía, porque eso es lo que le está dando, una garantía de decirle que nosotros somos sellados. ¿Cuándo? Perdón. Dice, en él también vosotros, habiendo, primero, para que una persona sea salva tiene que oír la palabra de Dios. No charlatanería, sino la palabra de Dios. Cuando la persona oye la palabra de Dios, ¿qué sucede? Dice la palabra de verdad. Yo oí la palabra de verdad. La oí. El evangelio de vuestra salvación, dice, no habla de otra cosa, sino que el evangelio de vuestra salvación. ¿Dónde está explicado el evangelio de nuestra salvación? 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Ahí está explicado el evangelio. ¿Qué dice el evangelio? Que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el evangelio. Eso se predica. Eso es lo que nosotros pusimos oído. Cuando usted puso oído, cuando escuchó, mejor dicho, oyó el evangelio de nuestra salvación y dice, mire, Pablo va paso por paso, no es una cosa así como al lote. Primero oyó el evangelio de salvación, dice, y habiendo creído en él, ¿en quién? Vuelvo a repetir, nosotros creímos en Cristo. ¿Cuándo usted creyó en Cristo? Cuando le confesó. Porque con el corazón se cree para justicia. Ahí usted creyó al oír el evangelio, luego confesó y creyó. ¿Cómo confieso? Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice que con el corazón se confiesa para salvación. Perdón, con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Lo importante ahí, la persona confesó al Señor Jesucristo, lo confesó como su Señor, diciendo, Él es mi Señor, Él es el Hijo de Dios, Él es mi Señor, y creyó en su corazón que Dios lo había levantado de los muertos. Ese es el Evangelio. El Evangelio dice que el Señor Jesucristo al tercer día resucitó. Y eso creo. ¿Se dan cuenta cómo todas las cosas están encajadas, unidas? Y una vez que usted creyó, dice que fue sellado. Se le puso un sello. Ese sello es el Espíritu Santo. Y ese sello es un sello de garantía que Dios lo puso a todas las personas que creyeron, que oyeron el Evangelio y creyeron en el Señor Jesucristo. Ese sello es hasta cuando esté con el Señor Jesús. Él va a sacar el sello. El Señor Jesucristo es el que va a sacar, porque Él puso el sello y Él lo va a sacar. O sea, es la garantía total. Con eso le garantiza que usted tiene vida eterna, le da seguridad que nada ni nadie puede arrebatarle la vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es esa garantía. ¿Ya? Eso es como un paréntesis. Y estamos viendo que el Espíritu Santo es la verdad.
vimos que Él es el Consolador, ahora que el Espíritu Santo es la verdad. Él es la verdad. Cuando a usted le digan que nosotros nos pasamos de creer que sabemos todo y que tenemos, que no sabemos que tenemos, como que tenemos la verdad, sí, la tenemos. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos la verdad. Y si estudia las Escrituras y el Espíritu Santo le enseña las Escrituras, sabe la verdad. Y no solamente la verdad espiritual, sino que la verdad de la gente, la verdad en cuanto a lo social, en cuanto a lo cultural y en muchas otras cosas, ética y una infinidad de cosas que la Biblia a nosotros nos va enseñando. Y es verdad. Y la gente a veces se enoja por eso, porque decimos la verdad. Y es la verdad, ¿qué le vamos a hacer? Mira, también el Espíritu Santo nos enseñará, dice, todas las cosas. Mire, vamos a Juan. No se preocupe por mi voz porque estoy mejor. Juan capítulo 14, versículo 26. Está mejor. Todavía me queda un poco, pero es lo menos. Dice, más el Consolador. Recuerden que Jesús habla del Consolador. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué será todas las cosas? ¿Acaso el Espíritu Santo le va a enseñar algunas cosas? No, le va a enseñar todo. Todo. La ley, si usted ve el Antiguo Testamento, la ley, tenemos una ley que va como una relación, digamos, hacia Dios espiritual. También estaba la ley social, digamos, la relación con hombre, y una ley moral. Y había otra también sacrificial, si se puede decirlo así. Pero en la ley a usted le enseña de todo, a cómo comportarse con las personas, a entender muchas cosas. Y si usted sigue leyendo posteriormente con los reyes, los salmos, proverbios le enseña de todo. Lo mismo Eclesiastés le enseña acerca del ser humano, su comportamiento y lo que pasa cuando él quiere enriquecerse y luego fallece y otro disfruta de su riqueza. Pero la Escritura, si se da cuenta, le enseña, tiene para hablar de todo, de política, de salud, de ley, de todo, de todo. Y Dios, a través del Espíritu Santo, le va a enseñar todas las cosas. ¿Por qué? Porque en la entrega del Evangelio muchas veces usted se va a topar con gente que le va a hacer preguntas no relacionadas con la Escritura, o preguntas no relacionadas con la salvación o con el Evangelio. Pero usted va a estar capacitado por el Espíritu Santo para explicarle a esa persona a través de sus propias preguntas y llevarlo de ahí al Evangelio. Es por eso que Él nos capacita para todo y nos enseña todas las cosas. El Señor Jesucristo sabía de todo. Él podía hablar con cualquier persona, fuese un político, fuese un religioso, fuese un pobre, fuese un rico, fuese un iletrado, fuese quien fuese. Él podía hablar con cualquier persona. Y si usted puede ver después a Pedro, Pedro tenía la misma capacidad de poder hablar con cualquier persona. Y los fariseos le reconocen eso. Dice, este tipo no es del vulgo. Pero reconocían que había estado con Jesús por la forma de hablar de Pedro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, él estaba lleno del Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo a Pedro le enseñó todas las cosas. ¿Me entiende? Para poder hablar con cualquier persona. El problema es que nosotros nos restringimos. Nosotros pensamos que no, yo no soy capaz, como lo que decía Moisés. Yo no tengo la capacidad de poder hablar o expresarme correctamente. No, es el Espíritu Santo que lo va a usar. Y para hablar todas las cosas. Pero para eso yo tengo que tener una comunión o una comunicación con el Espíritu Santo. En los versículos del mismo Juan y en el capítulo 17, mire, para algunos que recién se conectaron, se lo voy a leer. Capítulo 14, versículo 17, hay algo importante aquí que dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Aquí explica el por qué el mundo no le puede recibir. Porque no le ve, ni le conoce. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo en ese tiempo estaba con los discípulos. Y ellos lo veían. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les permitió, les abrió los ojos para que pudieran ver al Espíritu Santo. Y le conocían. Le conocían. Y si usted ve, para Pedro conversar con el Espíritu Santo no era una cosa como extraña, como algo así, ¿con quién está hablando este tipo? No, para él era normal hablar con el Espíritu Santo, lo mismo para Pablo, lo mismo para Silas, lo mismo para cualquier apóstol, hablar con el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando, por ejemplo, mandan una carta por lo que había revolucionado en ese tiempo en el libro de los Hechos, que los fariseos le decían a los gentiles que tenían que judaizarse, y se junta un concilio y el concilio discute realmente qué es lo que tenían que hacer? Y el Espíritu Santo da su opinión en el concilio. Y ellos dicen en la carta, dicen que a esto nosotros hemos llegado, que no comieran ahogados, sangre y otra cosa más, que no me acuerdo en este momento. Pero, y dice que el concilio y que el Espíritu Santo estuvo de acuerdo con todo eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conversaba con ellos, estaba ahí. Y yo le decía hace un rato, yo me acordé en ese momento, ni tampoco a mí se me había pasado, porque no lo había visto tanto así, del siervo de Eliseo. Espérame un poquito. ¿Qué pasa, madre? Oiga, espérame un poquito, estoy terminando de enseñar y le pongo algo calentito. Estoy terminando de enseñar y le pongo algo calentito ahí. Ya. Perdón. Y yo me acordé de Giesi, el siervo de Eliseo, cuando estaba los soldados, no sé si fueron sirios o asirios, que rodearon a Eliseo. Y Giesi tenía mucho temor por lo que le podía pasar y le dice a Eliseo, mira, nos rodean, nos van a matar. Y Eliseo le pide a Dios que le abra los ojos a Giesi para que vea los ángeles que habían. Y eran millones de millones. Y Giesi pudo ver, porque Dios le abrió los ojos. Y si usted se da cuenta, en el Antiguo Testamento eso es normal. Por ejemplo, Abraham habló con los ángeles, habló con Dios, habló con el Señor Jesucristo. Moisés habló con Dios.
tenemos al mismo Eliseo, tenemos a Elías, tenemos a Samuel y así a muchos otros que para ellos era normal. ¿Recuerdan a los padres de Sansón? Ellos vieron al ángel de Jehová y el ángel de Jehová habló con ellos. En el Antiguo Testamento eso era algo normal. En el Nuevo Testamento, con la iglesia primitiva, sigue siendo algo normal. ¿Qué sucede? Después eso ya no se normaliza. Se perdió. ¿Por qué? Porque nosotros nos cegamos. ¿Y cuál es la ceguera? Es que no creemos. No creemos en ese reino espiritual, no creemos en lo que no vemos. Tenemos el mismo creencia que no me acuerdo cómo se llama, el que le dice ver para creer. Y es por eso que no vemos. Mire, y el Espíritu Santo estaba con ellos. Y por eso Jesús dice que la gente del mundo no le puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Y nosotros tampoco lo vemos, porque cada vez lo hemos ocultado al Espíritu Santo y no le damos importancia en las iglesias, la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él, en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, era, si podríamos decirlo, el personaje principal. Tomás, que me pone el Aarón. Tomás es el que dijo ver para creer, que lo dice en el libro de Juan. Y nosotros tenemos la misma creencia. Pero si se dan cuenta, en la iglesia primitiva, el Espíritu Santo tenía la relevancia, porque Él era el que tomaba decisiones. Él le dice a la iglesia, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. Él le habla a la iglesia. Hoy en día la iglesia, ¿quién le habla? ¿De dónde salen esos pastores? Muchos pastores son nombrados por otros pastores. Y es por eso que las doctrinas que tenemos en la actualidad es fundamentalmente porque se están basadas en la inteligencia humana y no en el poder del Espíritu Santo. Y es por eso que el Espíritu Santo no está llamando pastores. Si se dan cuenta, en las iglesias la gente no está siendo llamada para nada. En la actualidad, los institutos van 5 o 6 personas y a las cuales tampoco muchas veces Dios la ha llamado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo perdió la relevancia en estos tiempos. No tenemos comunicación con Él. Cuando nosotros volvamos a darle la relevancia que Él tiene, Él es Dios y Él está aquí para reemplazar al Señor Jesucristo. Él, el que tiene toda esa autoridad. Por lo tanto, yo tengo que tener esa comunicación para saber qué es lo que Dios quiere de mí. Y lo voy a saber a través del Espíritu Santo. Porque Él me va a enseñar toda la verdad. Y eso es una cosa importante. Y a veces nosotros no lo vemos. Mire, hay gente, como dice el Aarón, porque hemos apagado el espíritu. Como lo dice Pablo,
no apaguéis al Espíritu. Y en la actualidad la Iglesia eso es lo que ha hecho, apagó el Espíritu. Y si se dan cuenta las iglesias, ¿qué es lo primordial hoy por hoy? Que cada persona que llegue a la iglesia sea un profesional. Porque eso es lo importante, porque para el mundo eso es lo importante. La profesión, un título, porque esas personas están capacitadas para comprender, para saber. Para la Escritura no. Para Dios no son importantes. Pedro era un pescador y podía pararse delante de cualquier persona, sea un iletrado, sea un político, sea un sacerdote, sea quien fuera. Pedro se paraba delante de ellos y explicaba todo o cualquier tema. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le enseñaba todas las cosas. Nos prepara para saber todo. No solamente las cosas espirituales, sino que todo, para estar preparado para responder todo. Pero si nosotros hemos apagado el Espíritu, piense que sabemos nada. Y es así como la iglesia hoy en día no sabe responder, no se puede parar ante nadie. Y ese es el problema, porque no tiene una comunicación con el Espíritu Santo. Él es el que nos prepara, Él es el que nos enseña y nos va a enseñar, como dije, todas las cosas. Mira, vamos nuevamente a que estábamos viendo Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, no solamente lo espiritual, sino que todo. Y le dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, le iba a enseñar todas las cosas a los discípulos y le iba a recordar todo lo que el Señor Jesucristo les había enseñado. Que el mismo Juan dice que si se escribiera palabra por palabra todo lo que el Señor Jesucristo hubiese, o sea, todo lo que él había hecho, no cabrían libros en el mundo. Pero mire, el Espíritu Santo le iba a enseñar todo. Y no solamente eso, sino todo lo que el Señor Jesucristo le había explicado a los discípulos. Perdón, mándame un poquito de agua. Y eso va a ser también con nosotros. Él nos va a enseñar todo. Permiso. Tengo mi botellita de agua. Él nos va a enseñar todo. Y nos va a enseñar todo lo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos. Porque los discípulos fueron compartiendo esa enseñanza a otras generaciones y esas generaciones a otras. El problema es que nosotros esas enseñanzas no las queremos o simplemente nunca las quisimos escudriñar. Ahí está el Espíritu Santo, está con nosotros, está en nosotros. Él quiere enseñarnos, tenemos que dejar que nos enseñe, buscar, perdón, ¿qué me dice? Por eso Pedro, el Larón está escribiendo, dice, por eso Pedro en el primer discurso sabía también las Escrituras. Claro, porque Pedro tienen que pensar que era un pescador, y los pescadores en ese tiempo eran vistos como personas iletradas, personas que no tenían idea de nada. Lo único que sabían era pescar, y eran mal vistos. No eran personas importantes. Y Pedro, cuando se para ante el concilio, capítulo 4, capítulo 5 de los Hechos, a personas que sabían las Escrituras al revés y al derecho, supuestamente, Pedro les explica las Escrituras de una forma que ellos quedaron atónitos. Un pescador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era el que lo usaba. Él les enseñaba. Y Él puede hacer lo mismo con usted, puede hacer lo mismo conmigo. Pero para eso tenemos que dejarlo. Tenemos que hablarle
conversar con Él, decirle, cada vez que usted vaya a la Escritura, decirle, Espíritu Santo, enséñame lo que tienes que enseñarme en este día, explícame. Y de a poco también quiero saber ir comunicándome contigo, escuchar tu voz. Él está aquí. No sé si usted de repente ha escuchado la voz interna, como que alguien internamente le dice algo. Yo me acuerdo en una ocasión, estábamos orando con alguien. No, miento, estábamos con la Marisol, la señora de los que conocen, nosotros le decimos el martillo, la esposa de él. Estábamos evangelizando y había un joven que nos puso una condición para poder creer en el Evangelio. Y él sabía que esa condición era imposible. Pero dentro de mí yo escuché una voz que dijo, acepta. A mí me dio en un momento miedo, igual porque no era algo natural que yo pudiera escuchar. Ya, pues, lo aceptamos, oramos, y la condición era que nosotros le pidiéramos permiso a la mamá para que él pudiera ir a la iglesia evangélica, digámoslo así, porque la mamá era católica, y él sabía que la mamá no le iba a dar permiso. Y ¿sabe? Hablamos con la mamá, y la mamá lo que nos dijo, ningún problema, yo le doy permiso, que vaya, para que aprenda las cosas del Señor. Cuando ese joven vio y oyó lo que dijo su madre, quedó, como uno dice, para adentro. Y después dijo, yo quiero aceptar a Jesús. Y eso es así. Mire, no fue algo que nosotros hicimos, sino que el Espíritu Santo hace eso. El Espíritu Santo puede hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios. Y Él nos va a enseñar a conversar con cualquier persona, de cualquier tema, y de ese tema poder llevarle al Evangelio. Pablo empezó hablando Pedro, su tema fue la sanidad de un cojo, o un manco, mejor dicho. Y desde ahí partió y les predicó el Evangelio al Sanedrín, que eran los conocedores de la Escritura. Y lo hizo con toda claridad, usando las Escrituras de una forma magistral. Un pescador. No tenía ningún título. No había estudiado en ninguna universidad famosa. A Dios no le interesa eso. Porque el que usa es el Espíritu Santo. Mire, veamos, seguimos, letra B. Dice, si no tenemos comunicación o comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo podremos ser guiados por Él? Eso es algo como tirado las mechas. Nosotros en las iglesias dicen que son guiados por el Espíritu Santo, pero si no tienen comunicación o comunión con Él, ¿cómo pueden ser guiados por el Espíritu Santo? No se puede. Mire, ¿por qué tengo que ser guiado por Él? ¿Recuerdan Juan 14:6? Cuando dice la Biblia, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que nos guía en ese camino hacia el Padre es el Espíritu Santo. Él es nuestra guía. Él es el que nos va indicando por dónde tenemos que ir en el camino. Y Él toma dos cosas, la verdad y la vida. La verdad para que nosotros empecemos a enseñarla, y la vida para que vivamos la vida, la real vida, no la que tenemos muchas veces. Y nuestro guía es el Espíritu Santo. Miren,
Número 1, dice que Él hablará por nosotros. Marcos 13. Marcos capítulo 13, versículo 11. Marcos 13, 11. Dice, vamos a leer un poco antes del 9. Dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para dar testimonios a ellos. ¿Quiénes iban a dar testimonio? Los discípulos. ¿A quiénes? A gobernadores, a reyes, no a cualquier persona. Mire, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Dice el 13, a todas las naciones, 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. No piensen, no tengan un discurso. No, ¿qué le voy a decir? Voy a buscarla. Yo recuerdo en una ocasión una hermana, cuando estábamos con los sordos, había un joven que era testigo de Jehová. Y ella quería hablarle de Cristo. Y se vio tan enredada porque no tenía su Biblia y no supo qué hacer, no supo qué decir y no supo evangelizar. ¿Por qué? Porque ella estaba basando todo en sus capacidades. Ella ya tenía en su mente un bosquejo en cuanto al Evangelio. Un bosquejo que se enseña en las iglesias, que son las cuatro verdades bíblicas, no sé, evangelismo explosivo, evangelismo en acción, que le llaman en otros lados, evangelismo callejero, etc. Son muchos sistemas y a veces la gente se aprende esos sistemas y cuando se le olvidan, o porque la escritura tiene, en las Biblias de ellos, en una Biblia que manejan al revés y al derecho, tienen como marcado y saben cómo manejarse, y cuando no tienen eso, ahí quedan, no saben hacer nada, se sienten inútiles porque no tienen la capacidad de poder tomar la Biblia de otra persona, que no es la de él, y explicar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no los está usando. Ellos están dependiendo de sus capacidades. Cuando uno depende de sus capacidades intelectuales, lo que único que hace es simplemente convencer a una persona de algo. ¿Por qué? Porque yo le doy todos los argumentos que yo quiero, porque esto me lo sé, esto me lo aprendí en el instituto, o en esta cosa acá. O los pastores me enseñaron estos trucos de decir, cuando una persona te diga tal cosa, da la vuelta con esto y le explicáis. Y con estos trucos y usamos trucos. Dios nunca usa trucos, pero nosotros sí. Y usamos trucos para ganarle al otro. Pero si te dan cuenta, lo que dice la Biblia aquí, dice, no os preocupéis por lo que habéis de decir, pero sí lo que la Escritura dice, que yo debo estar preparado. ¿En qué sentido? Sabiendo las Escrituras. Usted, yo tenemos que estudiar la Biblia. Estúdiela todos los días, todos los días, todos los días. No necesariamente que se lea 10, 20 o un libro completo. Si se lee un versículo y lo entiende, va a ser lo mejor. A veces uno estudia, yo le digo, a veces yo estudio o leo 10 capítulos, 20 capítulos. 10 capítulos generalmente leo. Y pregúntenme después qué entendí de esos 20 capítulos. Hay días que no he entendido nada. Y otras veces he leído un versículo y le digo al Espíritu Santo que me lo explique. Y sabe una cosa preciosa, cómo uno lo va
va sabiendo y después eso se queda en uno, porque lo entendió, porque no es algo que se va, lo entendió y lo almacena. Y eso está ahí. Y eso es lo más valioso, porque ahí es como tesoros que uno va encontrando y los va guardando en ese cofre, que es el corazón. Todos esos tesoros que va encontrando. Mira esto que encontré aquí. Mira lo que me mostró el Espíritu Santo con referencia a tal cosa. Y son tesoros. Estúdiela. Y va a ver que Dios le va a enseñar a través de su Santo Espíritu todo lo que usted necesita aprender. Cuando usted esté preparado, no se preocupe por lo que tenga que decir, porque el Espíritu Santo va a sacar lo que está en su corazón y Él lo va a hablar. Él es el que va a hablar. Va a usar su voz, pero Él es el que va a hablar. Hay veces que uno está hablando con personas y vienen versículos. Es una cosa impresionante como yo no soy bueno para, por ejemplo, para acordarme de citas bíblicas. Yo para eso soy muy malo, muy olvidadizo, se me olvida. Si a mí me presentan un pasaje, yo lo puedo explicar. Pero una cita, no me acuerdo. Y hay momentos en que realmente el Espíritu Santo me ha usado y viene la cita y le explico y le muestro la cita y voy para allá y voy para acá y etcétera. Y uno después queda dice, ¿y cómo dije tal cosa? ¿De dónde saqué esto? ¿De dónde dije esto otro? Y ahí se da cuenta que el Espíritu Santo estaba sacando lo que uno tenía y lo iba explicando. Uno es un instrumento, nada más. Y eso es lo importante que uno debe entender. Ya, sigamos. Número 2. Dice, nos mostrará dónde debemos ir a evangelizar. Esto es algo importante. Antes de ir al pasaje, muchas veces, si usted se ha dado cuenta, en las iglesias, yo antes muchas veces lo hice. Yo me paraba, o cuando en la iglesia nos juntábamos al grupo que iba a evangelizar, orábamos y decíamos lo siguiente: Señor, prepara a la gente que vamos a ir a predicarle, porque vamos a ir a tal lugar a hablarles de Cristo y que el Espíritu Santo toque los corazones de esas personas para que cuando nosotros hablemos, esas personas reciban a Cristo. Esa generalmente era nuestra oración. Un día en Mendoza, estando orando de esa forma, ¿sabe qué? En mi corazón fue como si me hubieran golpeado fuerte y reaccioné. Y dije, no, pues estoy haciendo todo mal. Y fue varios días que quedé así como, cuando llegué a Santiago, pensaba. Yo le dije, lo que nosotros hicimos fue tomar al Espíritu Santo como nuestro instrumento, como que si Él fuera nuestro servidor, diciéndole lo que tiene que hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, y decirle a Dios también que nosotros íbamos a ir a tal lugar y por lo tanto esa gente que iba a ir a ese lugar tenía que salvarse. O sea, ¿quién era el Señor en ese momento? Era yo. Y sabe, fue una cuestión tremenda. De ahí empezó a cambiar eso y me empecé a meter más en la Escritura en base a eso. Y es el Espíritu Santo el que toma el control. Él te dice dónde ir y te lo dice. Interiormente te lo dice. Cuando empiezas a escuchar la voz del Espíritu Santo en tu interior, te vas a dar cuenta que Él te va a decir dónde ir, cuándo hablar, con quién hablar. Mire, vamos a ver el pasaje y esta semana lo vamos a explicar. Lo vamos a leer solamente hoy día. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Dice, y atravesando Frigia, está hablando acerca de Pablo, lo que Pablo quería hacer. Y a la provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia
intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troa. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice el 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. Aquí 2 puntos importantes, que creo que tenemos 5 minutos para explicar. Nosotros nos tenemos que meter en el trabajo de Dios, no Dios en nuestro trabajo. El Evangelio es el trabajo de Dios. El Señor Jesucristo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios es el que está trabajando. Dios tiene 2 formas de traerle a las personas. Una, cuando le trae, recuerda Juan capítulo 3, Nicodemo. Nicodemo fue a Jesús. ¿Quién lo llevó? No fue por iniciativa propia de Nicodemo. Fue el Padre quien le llevó a Nicodemo a Jesús. Capítulo 4, mujer samaritana. Le era necesario al Señor Jesucristo ir a Samaria. ¿Quién llevó al Señor Jesucristo a Samaria? El Padre. ¿Por qué? Porque había una mujer a quien tenía que evangelizar. ¿Se da cuenta? Jesús estaba metido en el trabajo de su Padre. Nosotros, para poder evangelizar, tenemos que meternos en el trabajo de Dios, saber dónde Él está trabajando. Pablo quiso ir a Bitinia, a Misia, quiso ir a Frigia, pero el Espíritu Santo se los prohibió. ¿Por qué? Porque esa gente no estaba preparada para oír el Evangelio. Muchas veces nosotros lo que hacemos es simple y llanamente, ¿cómo decirlo que no suene tan fuerte? Nosotros lo que hacemos con la gente que no está preparada y la tratamos de convencer, y la tratamos de asustar, y la tratamos de toda forma que acepta a Jesús, la ponemos doblemente, a esa persona doblemente más cerca del infierno que de la vida eterna. Porque esa persona no está preparada. Usted no sabe dónde tiene que ir. Yo no sé. El Espíritu Santo sí. Por eso le prohibió a Pablo ir a ese lugar. Porque si no iban a condenar a esas personas. Y para eso nosotros somos especialistas en condenar a la gente. Mucha gente de las iglesias hoy por hoy no son salvas. Porque se les entregó un evangelio que no es el evangelio de las Escrituras. Y el Espíritu Santo no trabajó en ellas. Lo que se hizo fue convencerlas de algo. Por eso nosotros tenemos que empezar a predicar el evangelio como corresponde. Para eso tenemos que tener comunión con el Espíritu. Meternos en el trabajo del Padre, siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo. ¿Cómo hacemos eso? Teniendo comunicación con el Espíritu Santo. Pablo tenía comunicación. Por eso el Espíritu Santo le dijo no, 2 veces. Y después le mostró dónde tenía que ir, dónde estaba trabajando el Padre. Eso tenemos que hacer nosotros. Ya el tiempo se nos fue. Esta otra semana lo vamos a ver más detenidamente esto, para que usted entienda lo que se está enseñando hoy día como el Evangelio, y lo que se está haciendo con la gente. Es por eso que muchas veces usted se sorprende cuando otra persona dice, personas que llevan años en la iglesia dicen, ¿saben? Hoy o hace una semana realmente he recibido o he creído en el Evangelio. Y uno dice, pero ¿cómo? Si usted lleva 10 años o 20 años con nosotros.
porque nunca se le enseñó el Evangelio. Bueno, vamos a orar. Padre amado, te imploro que cada uno de nosotros pueda entender la importancia de la comunión o comunicación con el Espíritu Santo. Que no apaguemos el Espíritu como ponía Aarón. Que tengamos esa comunión fluida con Él, para que Él nos enseñe todas las cosas, nos enseñe también tu palabra, porque en ella está todas las cosas. Tu palabra habla de todo. No hay tema que ella no hable. Todas las cosas están ahí. El clima, la salud, la religión, las leyes, todo. Hasta la política está ahí. Todo está incluido, todo, todo, todo. Solamente necesitamos tener comunicación con nuestro profesor, que es el Espíritu Santo, para que nos explique cada una de las cosas que Él nos va a enseñar, para que podamos guardar, adquirir tesoros preciosos que de aquí en adelante yo estoy seguro cada persona va a tener. Y después va a enseñar esos tesoros, porque esos tesoros no se van, se quedan. Y el Espíritu Santo los va a usar. Usa cada uno de los que está oyendo, Padre, para que tu Santo Espíritu haga la obra en cada uno de nosotros y podamos tener esa comunión con Él diariamente, hasta el punto que un día podamos oírlo y ojalá, Padre, un día también verlo, para que empecemos a ver las cosas espirituales, no solamente la de parte tuya, sino también las otras, para que entendamos el daño que están haciendo a este mundo y lo importante que se necesita de personas para llevar el Evangelio a tantas que lo necesitan, Padre. Gracias por todo, Padre amado. Gracias porque, independiente de mi resfriado, tú igual me utilizas. Y aquí estamos, como cada persona que ha estado presente. Gracias por todo, te ruego todo esto y te doy gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén. El próximo viernes vamos a seguir y vamos a ir siguiendo esta comunión con el Espíritu Santo. Espero que haya sido de bendición para ustedes y, como les digo, estudien la Biblia y pídanle al Espíritu Santo. No tengan miedo. Él les va a enseñar de una forma que ningún maestro le puede enseñar. Ustedes van a ver cosas que nadie, pero nadie en esta tierra ha podido ver, porque Él se las va a enseñar. Así que Dios les bendiga y nos vemos el viernes.